Muy buenas tardes tengan todos. Qué bendición nuevamente estar aquí reunidos para poder adorar, para poder glorificar el santo nombre de nuestro amado Padre Celestial. ¿Cuántos estamos agradecidos? Amén. Bendito sea su nombre. Y bueno, para no tardarnos tanto, vámonos por favor a Gálatas 6:9. Y dice así, mientras ustedes lo buscan, Gálatas 6:9. Dice, así que no nos cansemos, yo tengo la TLA, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo seguimos haciendo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No cansarnos, porque Él nos va a premiar, pero tenemos que seguir siempre perseverando. Y bueno, desde el 7 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosecha lo que haya sembrado. Si seguimos malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. No nos cansemos. Y aquí dice que nosotros obedezcamos, pero siempre hemos tenido en mente eso que nos han enseñado a través de muchos años en las iglesias, y es, en la obediencia está la bendición. Pero ojo, jóvenes, si la obediencia no va acompañada de sujeción, no puedes tener bendición. Así es que tenemos que hacer lo posible por hacer el bien siempre, y mayormente por obedecer, porque cuando obedecemos glorificamos el santo nombre de nuestro Señor. Y bueno, yo sé que ahorita es cuando tenemos que empezar a orar. ¿Y cuántos hemos dejado de evangelizar? Por el tiempo, porque no conozco a la persona, porque me da vergüenza, por N número de cosas. Y de verdad les digo una cosa, que hoy, para gloria del Señor, tuve ese tiempo bendito que tanto anhelaba y dejé todas las demás cosas. No me importó más que estar con esta mujer, porque me vi reflejada hace años cuando estaba en amargura, en tristeza, en dolor. Y nosotros, ¿creen que un corazón con tanto dolor, con tanta tristeza, cuando esté orando, puede recibir bendición de parte de Dios? No, porque su corazón está ocupado por el odio, por el resentimiento y por la falta de perdón. Por eso es sumamente importante que nosotros aprendamos a soltarnos de todos esos impedimentos que no permiten que nuestra oración no solamente traspase al primer cielo, al segundo, y llegue al trono de su gracia, para poder alcanzar oportuno socorro. Y en el nombre santo y poderoso de Jesús podamos ver cada uno de esos milagros, porque yo sé que aquí hay muchos sueños, hay muchos anhelos, tenemos tantos planes, pero los planes de Dios son mejor que los nuestros. Aprendamos a poner todo en las manos de Dios. Yo no sé ni cómo se llama la prédica, pero yo sé que Dios es perfecto en todo y por todo. Y entonces cierren sus ojitos y vamos a decirle a papá: gracias, bendito Padre Celestial, sin que se distraigan nadie, ni los chiquitos ni los grandes. Gracias, bendito Padre Celestial, por este día tan maravilloso que me das. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú pones, Señor, ese júbilo, ese gozo, pero sobre todo esa fe en mi corazón, arraigada, Señor, a la palabra, para poder recibir cada una de esas promesas y bendiciones que tú de antemano anhelas darme. Hoy permite, bendito Rey Celestial, y con sus dos manitas dile: hoy permite, bendito Padre Celestial. Hoy suelto todo en tus manos, Señor, porque sé que tú quieres lo mejor para mí, porque a lo mejor, Padre mío, los sueños, anhelos y deseos que yo tengo
no son los que tú tienes para mí. Es por eso, Padre Santo, desde el más jovencito, Señor, te entregamos esos sueños en tus manos, te entregamos esos anhelos, te entregamos cada uno de las cosas que anhelamos para nuestra vida. Hoy, bendito Padre Celestial, tanto los jóvenes, los pequeñitos, como los adultos, te decimos gracias, Padre mío, porque sabemos que el bien y la bendita misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Y cuántos decimos amén y amén? Hoy, bendito Padre Celestial, soltamos todos los planes, deseos, anhelos y sueños en tus benditas manos, porque sabemos, Padre Santo, que tus planes son de bien, y que tú nos has dicho en tu bendita palabra: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en el nombre santo y poderoso de Jesús, tú pon tus manos arriba y entrégale todo a papá y dile: Padre bendito, hoy suelto todo en tus manos, porque no funcionó lo que yo creía o lo que yo pensaba. Y hoy, Padre Santo, sin verte, te puedo sentir en mi corazón y en mi vida, en cada paso que doy. Hoy por eso te agradezco, bendito Rey Celestial, por todas las cosas que tú sigues haciendo y aún las que tú harás. En el nombre santo y poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, pero fuerte. Para mí está bien, pero para Dios... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si estamos preparados para recibir el mensaje el día de hoy. Trajo su Biblia, trajo su cuaderno de notas para poder anotar lo más relevante, que Dios le hable. Quiero hacerle recordatorio que este próximo 14 y 15 de agosto tenemos el retiro de niños. Así es que todavía tiene tiempo para poder inscribir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a los amiguitos de sus hijos. Va a estar algo glorioso. Amén. Sabemos que para Dios los niños son algo muy especial. Y a veces es a los que menos contemplamos. Los dejamos que anden divagando. La misma palabra de Dios nos dice: enseña a tus hijos desde pequeños, cuando sean grandes no se apartarán del camino. Y a veces ya queremos jalar a los hijos ya cuando tienen 20, 30 años, ¿no? Al evangelio. Si nunca se los enseñamos, ¿cómo van a llegar? Por eso la edad de niños de 5 a 11 años es especial y es muy hermosa. Así es que no dudemos en poder traer a los niños. Amén. Ok, vamos a recibir la palabra a través de los labios de la pastora Ceci, que tenemos el privilegio de que hoy comparta en el nombre de Jesús. Así es que démosle una gran ofrenda de palmas al Señor. Buenas tardes, hermanos. Ser la portadora de la palabra de Dios. El tema de esta tarde se llama Conquistando. Estoy leyendo el libro de Josué y yo quiero preguntarte: ¿alguna vez has leído el libro de Josué? Ahí nos narra que Josué era un conquistador. Yo saqué una semblanza donde él conquistó reinos, o sea, sus reyes y sus reinos. Habla aproximadamente de 31, pero no es una cantidad exacta. Dice que también conquistó
regiones del norte, incluyendo a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, ¿verdad? Y todos los feos decimos, ¿verdad? Entonces, él fue un conquistador. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sabes cómo se llama el ministerio en el que estamos, tú y yo? ¿Alguien que me diga cómo se llama el ministerio donde estamos? Ok. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros también somos unos conquistadores. Hoy te voy a hablar de algo importante que sucedió cuando Dios le decía a Josué: ve y conquista Jericó. ¿Cuántos no sabemos esa historia? Cuando los muros de Jericó se cayeron. Y por ende, Josué conquistó la primera ciudad, que fue Jericó. Bueno, entonces esa es una pequeña introducción. Ahora yo quiero llevarte al libro de Josué. Ya todos tenemos el libro de Josué. Nada más como introducción, voy a usar Josué 1, versículo 2. Cuando Dios le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te doy en esta hora por este tiempo. Gracias, amado Dios, por todos y cada uno de los que hoy han dispuesto a estar en este lugar, Padre. Precioso Espíritu Santo, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú nos instas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos redarguye de pecado. Sé tú en este lugar. Padre, hoy quiero ser un vaso que tú uses en esta tarde, Señor. Padre, quiero ponerme en tus manos para hacer ese vaso de honra, Padre. No quiero, Señor, ser un vaso desechable, papá. Hoy, Padre, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Porque sé, Padre mío, que primeramente, Señor, es para mí, Señor. Porque yo no puedo ver la viga que hay en el ojo ajeno cuando no veo, Señor, la que hay en mi propia vida. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces ya vimos que Josué fue llamado por Dios. Lo vuelvo a leer. Josué, capítulo 1. Yo te pido que si traes tu cuadernito o tu Biblia, que subrayes, que anotes. Porque créeme que muchas veces a lo mejor ya estamos cansados, nos aburrimos de tanta palabrería. ¿Qué pueda decir la hermana Ceci? Pero yo te invito a que subrayes tu Biblia. Si traes tu celular, también ahí se puede hacer subrayarlos.
Entonces dijimos que Josué fue llamado por Dios cuando le dice en el capítulo 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, Josué era el sucesor de Moisés. Entonces, solamente quería empezar por este versículo. Pero ahora te quiero llevar a Josué capítulo 6. Vamos a empezar desde el capítulo 1. ¿Sabes? Muchas veces yo quiero leer hoy la Biblia, versículo por versículo, porque muchas veces el predicador, para no extenderse tanto, dice, lo lees en tu casa, pero no lo hacemos en nuestra casa. ¿Por qué? Por el cansancio del día del trabajo, porque nos prevenimos para mañana y no lo hacemos. Entonces hoy yo te voy a invitar a que vamos a leer versículo por versículo. ¿Ok? Entonces empezamos en Josué 6, capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Escuchemos. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Aquí le está dando una estrategia. Le dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios de orden. Ellos tenían que caminar en ese orden que Dios les había dado. Y ya del 5 hasta el 9, ellos ejecutaron la orden que Dios le dio, la estrategia que Dios le daba para conquistar, para que esos muros cayeran. Pero yo leyendo la Biblia, leyendo este pasaje bíblico, te invito a que vayamos al versículo 10, ¿okay? En esos versículos que no leímos, ellos actúan, dice que, o sea, más que nada, activan su fe, como tú y yo, ¿verdad? Cuando Dios te dice, ve y haz, vamos y hacemos, activamos nuestra fe. Ahora, el versículo 10 me llamó mucho la atención. Te invito a que vayamos al versículo 10. Y dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Yo lo busqué en otra versión y dice, Josué le ordenó al pueblo, no griten, ni dejen que se escuche su voz, no dejen salir ni una sola palabra de su boca, hasta el día que les diga, griten, solo entonces deberán de gritar.
tú te has preguntado, o en este momento, te estás preguntando, ¿por qué Josué le dijo al pueblo así? Y algo me llama la atención aquí que dice, ni dejen que se escuche su voz, no dejen salir ni una sola palabra de su boca. O sea que si se tropezaron no pudieron decir, ay. Si se les torció el pie tampoco. Dice, ni una sola palabra de su boca. Y sabes, aquí en la estrategia que Dios le da, dice, iban los hombres de guerra, los sacerdotes llevaban bocinas de cuernos de carnero, el arca del pacto los seguía. O sea, iba en un orden, como Dios lo había establecido. Ahora yo te preguntaba, ¿por qué Dios le dijo al pueblo que no hablara, que no se escuchara? Podemos pensar que era para concentrarse en la tarea que tenían por delante en la estrategia de Dios, que no se distrajeran. Tal vez el silencio de los israelitas antes de la batalla requirió disciplina y autocontrol. Eso podemos pensar, ¿no? Para que ellos fueran concentrados y no se distrajeran. Porque muchas veces estamos sentados, estamos recibiendo una enseñanza y con alguien que nos distraiga ya se fue la idea y no la captamos. Cuando Dios nos dice, te juro que te bendeciré, nada más escuchamos el te juro, pero ya no escuchamos qué es lo demás. Entonces podemos pensar que era así, que no se distrajeran, que fueran concentrados. O tal vez era porque muchas veces hablamos precipitadamente, cuando una orden se nos da y no nos gusta. O muchas veces surge la murmuración. Muchas veces también tomamos decisiones sin pensar, porque no estamos concentrados en lo que Dios nos quiere decir. O también surge la duda. ¿Cuántas veces ha surgido la duda en nosotros? Cuando pasa una persona que va en muletas, cuando pasa una persona que no tiene un pie y Dios nos pone que oremos por él, o más aún, si vas a un sepelio y que te diga Dios, ora por ese muerto para que se levante. ¿Y qué podemos pensar nosotros? ¿Y si no se levanta? ¿Cómo voy a quedar en ridículo? Esas pueden ser cosas que suceden, que surgen en nuestros pensamientos, y si no pasa nada. Tenemos que ser atrevidos como Josué, porque Josué no argumentó. Dios le decía, haz, y hacía. Aquí una palabra que Dios le decía a Josué, decía, di al pueblo que se santifique, porque Jehová mañana hará maravillas entre nosotros. ¿Cómo tenemos que estar? Caminar en santidad, en santificación. Bueno,
Entonces estábamos en los argumentos, en las dudas, en los cuestionamientos. ¿Tú cómo crees que se hayan sentido los israelitas que caminaban alrededor de la ciudad? Porque la ciudad tenía grandes muros, puedo pensar. Y ellos tenían que caminaron durante 6 días alrededor. Tal vez alguno dijo, me siento como un tonto caminando. A otro quizá en su pensamiento dijo, quisiera expresar mi sentir. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nada va a pasar. Los muros, ve qué altos están. Y nosotros solamente con rodearlos y sin hablar aparte, sin decir ni una palabra, ¿cómo van a hacer que esos muros se caigan? Entonces, ¿cómo es que vienen argumentos a nuestra vida, dudas? Pero Josué seguía adelante porque Dios le había hablado y dicho. Los del pueblo eran los que dudaban tal vez. Por eso les dijo, no hablen, no digan nada, que no se escuche ni un sonidito de su voz. O muchas veces nos importa el qué dirán. Tal vez los atalayas, porque no eran los del pueblo, tal vez los atalayas que estaban arriba los vieron, a los que rodeaban la ciudad. Yo había dicho que estos locos ya enloquecieron de estar 40 años en el desierto. Hasta pudo haber pensado, ¿qué hacen estos vagabundos aquí? Porque venían del desierto. Y entonces muchas veces también nos importa el qué dirán mis vecinos, el qué dirá mi familia, que he enloquecido. Y pueden venir muchos argumentos, que tu familia dice, que mi familia dice, que el vecino dice, pero eso no nos debe de importar. Nosotros, Dios nos dijo algo y tenemos que caminar. Y entonces les dice, no griten ni dejen que se escuche su voz, no dejen salir ni una palabra de su boca. ¿Cuál? Aparte de estas razones que nosotros ya vimos, ¿tú cuál crees la razón que haya sido? Una verdadera razón. Pues quiero decirte que Josué caminó con ellos, porque Josué se menciona desde Éxodo 17. Nosotros ahorita estamos en Josué, pero Josué se menciona desde Éxodo 17, capítulo 9. ¿No crees que él sabía cómo era el pueblo? ¿No crees que él sabía las murmuraciones que hacía el pueblo, lo que decían en contra de Moisés? Tal vez por eso les dijo, y yo quiero llevarte a algunas murmuraciones que el pueblo decía. Dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Estamos en el desierto. Y hay otra que decía, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan, así dice Evelyn, ¿verdad? Cuando comíamos pan, dice, hasta saciarnos. ¿Y qué dice? Y quiero repetirte nuevamente esta frase, dice,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos. ¿Y qué nos dice el pastor? Esta semana y la que sigue vamos a estar en ayuno. Entonces los que sirven por primera vez, tal vez van a decir, me acuerdo de cuando comíamos hasta saciarnos. ¿Ok? Pero aquí es algo que ellos murmuraban, ¿sí? Y decía, pues nos sacaron a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Era una multitud. Creo que papá nos ha hablado de cuántos eran más o menos, se me olvidó sacar ese dato, pero habla de una multitud que iba en el desierto. Y luego sigue diciendo, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Te lo voy a leer en otra versión. Dice, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es maná. Eso era lo que murmuraba el pueblo. Entonces Josué ya sabía, conocía al pueblo y dijo, guarden silencio. Ahora voy a dar un breviario cultural. Dice, bueno, aquí me llamó la atención lo que significa puerro, así como se oye con doble R, puerros. Dice que el puerro es de la familia de las cebollas y tiene un sabor suave y dulce, similar al de la cebolla, pero menos fuerte. Es un breviario cultural. Entonces mi esposo decía que podría ser el poro. ¿Ok? Ahora, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos murmurado? Y sabemos contra quién murmuramos. Sabemos lo que decimos. Nos quejamos, murmuramos, somos incrédulos. Tenemos cerrado el entendimiento y endurecido el corazón. ¿Por qué? Porque ya se nos ha vuelto tal vez una rutina. El venir, servir, pueden venir argumentos y decir, pues ya sabemos que en sanidad pues es papá ora y a los niños se les hace su ¿cómo se llama? Su arco, ¿no? Ya somos cotidianos, ya no nos emociona lo que Dios hace. Cuando Dios dice que nos santifiquemos y que mañana habrá maravillas. ¿Sabes? Esta palabra de conquista, que hay el nombre de conquistadores está en mayúscula y sobresalta a los de abajo. Pero sabes una cosa, antes de ser conquistadores,
tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Para ya no ser incrédulos, para ya no ser murmuradores, para ya no ser incrédulos, sino que cada servicio que vengamos, traigamos una expectativa de qué va a pasar. Porque dice Dios que nos santifiquemos, porque Él hará maravillas. Y eso es lo que le decía a Josué. Y Josué con esa convicción caminaba. A causa de no conquistar nuestro interior, de nuestras áreas débiles, no vemos, no percibimos, date cuenta, no percibimos que estamos siendo preparados para una conquista. Estamos afanados. Tenemos nuestras preocupaciones. Pero, ¿sabes? Josué preparaba al pueblo, a su ejército, para una conquista. Porque quiero decirte que no fue una ciudad. Habla de 31 ciudades. Tal vez hubo más ciudades que él conquistó. Pero una expectativa nueva con la que tenemos que venir. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este peniel de niños? Papá siempre nos ha hablado de milagros creativos. Que salga un brazo, que salga una pierna. Que un ciego vea. Pero tal vez no sucede porque venimos cansados. Venimos con nuestros problemas. Ya nada más voy para que no diga el pastor que soy irresponsable. Entonces quiero que se nos quede esto en el corazón. Que venimos con afanes, cansados y no vemos, no vislumbramos que Dios está preparando una conquista cada día. No es cada domingo, cada viernes, cada martes. Es cada día. Tenemos que estar a la expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer hoy? Pero andamos en nuestros afanes corriendo porque se nos hace tarde para el trabajo, por el niño a la escuela. Y no vislumbramos, no vemos. Entonces, ahora vayamos al versículo 20 de ese mismo capítulo. Después de la estrategia y que el pueblo fue obediente, veamos lo que sucedió en el versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia delante, y la tomaron. Tal vez cuando les dijo Josué griten, a lo mejor dijeron: ¿y qué vamos a gritar? ¿Qué vamos a decir? Como cuando nos dicen, ¿no? Ya no sabemos si damos un grito de júbilo o un grito de guerra. Así eran ellos, yo creo, ¿verdad? Pero ellos fueron obedientes, guardaron silencio, y la ciudad, los muros cayeron, los de Jericó. Aquí el plan y propósito de Dios se cumplió,
porque Él les había prometido algo y ellos fueron obedientes y se cayeron los muros, se derrumbaron los muros. Entonces ellos tuvieron que sujetar sus emociones, no hablen, sus pensamientos. Tal vez vamos a caminar, tal vez porque era la primera ciudad que Dios les iba a entregar, iban obedientes, hay que obedecer. Tal vez no la vivieron bien en el desierto. Cuando venimos nosotros a los pies de Cristo y conocemos y nos dicen, entramos con una emoción, lo que diga el pastor, pero ya conforme vamos caminando nos cansamos, nos es aburrido. Ay, otra planificación, tengo tanta ropa que lavar, los uniformes, la ropa del trabajo de mi esposo. Pero tenemos que seguir con ese primer amor, porque así es como también nos dice Dios que tiene algo contra nosotros, que hemos perdido el primer amor a su servicio. Tal vez tú te acuerdes la primera vez que serviste en un Peniel, ¿cómo venías? Después de haber salido de tu Peniel y que Dios restauró tu matrimonio, tu familia, restauró nuestro interior, veníamos con esa pasión de servir a Dios. Pero conforme ha pasado el tiempo, estamos aburridos, llegamos tarde, llegamos porque yo soy la primera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó ese primer amor de servir a Dios? Y entonces ellos conquistaron, los muros cayeron, conquistaron el reino de Jericó. Bueno, me baso en este versículo cuando dice, y todo lo que pasó después, como dice que destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, dice, porque lo tomaron como heredad que les había dado Jehová, porque Él les dijo desde antes que los iba a llevar a una ciudad que fluía leche y miel. Pero dice que ellos estaba estipulado de 40 días en el desierto, pero fueron sucesos y acontecimientos que estuvieron 40 años. Ahora yo te pregunto a ti, porque también me pregunto a mí, ¿cuántos años queremos estar en un desierto? Vamos a estar lo que nosotros queramos, porque Dios tiene la bendición en la mano. Y de ti y de mí depende si queremos o no. Y también me tomé el tiempo para ver la toma de la siguiente ciudad, que fue Jai. Y ahora yo quiero que tú me acompañes a Josué capítulo 7 del 2 al 10. Dice: después Josué envió a hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Qué dijeron? La tenemos papita, con poquitos vamos. Y vamos a tomar esa ciudad que Dios nos ha dado en nuestras manos. Deja a los demás que no se fatiguen.
poquitos, la tenemos así, pero fácil. Y vamos a seguir la siguiente conquista. Y dice en el versículo 4, dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. O sea, el pueblo subió, pero después huyeron de los de Jai. Ah, caray, ¿qué pasó entonces? Dice: y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, en lugar de que el pueblo iba, porque Dios ya les había dicho que esa era su conquista y que se los iba a entregar. Y entonces salieron corriendo. Y dijo: ah, caray, ¿qué pasó? Dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y le dice, o sea, ahí Josué decía: ay, Señor, ay, Señor. Y luego dice: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, somos tus hijos, Señor, somos tus siervos. ¿Qué van a decir de nosotros que estamos derrotados? Dice: y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Porque cuando sabían que iba el pueblo de Israel, les temían, porque Dios iba con ellos, delante de ellos. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice: Israel ha pecado. ¿Qué pasa aquí? Josué decía: ay, ay, Señor. Dice que se postró. Y entonces Dios le dijo: levántate, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, dice, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en sus enseres. O sea, el pueblo Dios no estaba fallando, Dios no nos falla. Nosotros somos los desobedientes, los que quebrantamos las leyes de Dios. Y el versículo 11, el que los acabo de leer, pero yo se lo voy a leer en otra versión, casi es lo mismo. Dice: Israel ha pecado
y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado. O sea, en su casa. ¿Qué es lo que guardamos en nuestra casa? ¿Mentiras? Nos mentimos unos a otros para no tener dificultades. Queremos vivir en paz. No confronto a mi hijo, que sé que no está haciendo lo correcto, pero no lo voy a confrontar porque se va a ir de la casa. Entonces, aquí dice que guardaban, han metido aún y han guardado entre sus enseres, entre lo más íntimo, que nadie lo vea, ¿sabes? Ustedes me ven, yo me estoy escondiendo de Dios. Así es como yo siento que nos queremos esconder de Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos, dice. Aún cuando la palabra está en nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces, ¿por qué? Él pensó, aún no se descubría quién era el que había pecado, pero dijo, nadie me vio. O sea, que quiere decir que de Dios no nos podemos ocultar. Y por ende vienen las consecuencias del pecado oculto, porque era un pecado oculto que nadie sabía. Todo estaba bien. Esa batalla es papita. Rápido vamos y regresamos con poquitos. Pero sucedió algo. Había un pecado oculto. He aquí la importancia de decirle a Dios: Espíritu Santo, tráeme a memoria qué pecado no he confesado. Porque sabes, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sabemos que Él nos perdonó cada pecado que nosotros hicimos. Pero Él quiere que confesemos con nuestra boca. Y si no nos acordamos, y si algo está pasando en nuestra vida, ¿por qué no avanzamos? Espíritu Santo, estar en esa intimidad continua. ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que no he confesado? Dios quiere que seamos obedientes, íntegros en todas las áreas. No solamente que le entreguemos un área, que le dijamos, ay Señor, esta no, esta área no. Porque podemos poner argumentos y tenemos argumentos para no entregarle a Dios. Cuando Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Pero ¿qué pasa? A lo mejor en los jóvenes dicen, ay, es que me gusta una muchacha. Y yo quiero que sea mi novia. No conoce de Dios, dice, pero yo voy a hacer que se convierta. O igual la mujer viene a la iglesia, la jovencita, pero como no hay varones, pues ¿de dónde, Señor? Pero ahí en la escuela hay un bien guapo y ya me anda hablando. Yo creo que le voy a hacer caso, Señor. Yo voy a hacer que él se convierta.
entonces no le estamos entregando el corazón. Si yo tengo falta de perdón, ay Señor, pero es que Él me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Que sufra lo que yo sufrí. Como dicen por ahí en el mundo, que sufra el canalla, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Dice Dios, hijo mío, entrégame hoy tu corazón, tu alma, tu voluntad. Pero es mi vida, decimos, ¿verdad? Decimos, es mi vida y yo puedo hacer de mi vida un papalote, dice. Pero entonces, ¿qué necesita Dios que hoy tú y yo le entreguemos? Entreguémosle nuestras áreas débiles, lo que más nos cuesta. Si mi mamá me regaña, tengo que mantenerme calladito y escuchar. Y al final de cuentas decir, sí, mamá, está bien. Si tu papá, igual, sí, papá, está bien. Si nuestro Padre Espiritual nos regaña, porque tiene sus razones y sus motivos, guardemos silencio. No salgamos de aquí y vayamos diciendo, ay, pero ¿por qué nos regaña a todos? Sí, nada más 3 tienen la culpa. Pues que los regaña a ellos. ¿Por qué a mí? Entonces, ahora entendemos que Josué le dijo al pueblo, ni respingues. Pero es que mi papá siempre me provoca, siempre me habla mal, me grita. Sí, papá, perdón. Entonces así es como vamos a avanzar. El pueblo, cuando fue a Jericó, guardó silencio. Pero ¿qué está pasando en esta ciudad de Jai? Hubo desobediencia. Dice que hubo hurto, robo. Creo lo mismo. Y entonces, ¿cómo iban? ¿Cómo iban a conquistar esa ciudad? Entonces, sigamos. Estamos en el capítulo 8. Y entonces, ustedes se acuerdan hasta dónde llegué, hasta donde Dios le habló a Josué muy fuerte y le dijo, el pueblo ha pecado. Y entonces, aquí más adelante, Dios descubre, le muestra, le dice cómo tiene que llegar a esa persona que tenía un pecado oculto. Y en el versículo 13 del capítulo 8, ¿verdad? Vamos en el 8, yo ya quiero irme hasta donde conquistaron todas las naciones, ¿verdad? Pero no, vamos despacito. Entonces, estamos en el capítulo 8. Bueno, perdón, es que me perdí un momento de tanta emoción. Pero ya. Entonces, vamos al versículo 13 del capítulo 8. Si alguien me puede apoyar, les agradezco.
Bueno, a partir del capítulo 3 dice: así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente. Creo que ya lo leímos esto, ahí hasta donde Dios le habla muy fuerte a Josué y le dice que el pueblo ha pecado. Bueno, vamos al versículo 13. Dice: levántate, santifica al pueblo como hasta hoy. Perdón, le dijo: levántate y santifica al pueblo, porque le iba a revelar el pecado y en dónde estaba oculto el pecado. Pero para esto le dijo: levántate, santifica al pueblo. Hoy quiero preguntarte, ¿qué es lo que, como decía un congregante que antes venía, como decía papá, pastor papá, decía que tenemos que estar santificados, en una santificación extrema? ¿Cómo está Fuentes de Agua Viva? En una santificación. Y le dijo: y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Tenemos que estar en santificación. ¿Para qué? Para que no haya pecados ocultos. Tener esa intimidad, esa comunión con Dios. También lo busqué en la TLA. Dice: vamos, ordénale al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. ¿Cuál es la instrucción de papá? Que nos santifiquemos para el Peniel. Así lo dice, ¿verdad? Nos los ha dicho. Y le dice: dile lo siguiente: el Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó. Pero ve lo que dice en otra versión: pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. O sea, con unas cosas que nos mandó que lo destruyéramos, pero las guardamos. Ahora yo quiero preguntarte: ¿cómo estamos en nuestras familias? ¿Es acaso aún no podemos quitar esas pequeñas cosas? Esos pleitos, esos desacuerdos, la gritería, la violencia, el querer tener el poder. No, porque yo soy hombre, yo mando. Ah, no, dice la mujer, pero yo trabajo y yo también mando. Queremos tener el poder. Son esas pequeñas cosas que trajimos del mundo y que no hemos desarraigado de nuestras vidas. Dice pequeñas cosas. Yo te pregunto ahora, hijo, ¿eres obediente o eres desobediente? ¿Caminas en obediencia o caminas en rebeldía? ¿Qué dices? Ay, ojalá yo tenga los 18 años para ya no hacerle caso a mis papás. Ya, ¿me entienden? Hasta la coronilla. Siempre me regañan, siempre me mandan. Pero ya nada más que tenga 18 años, me voy. ¿Cómo estamos? Ahora tú como papá, yo te pregunto a ti: ¿eres autoritario? Porque así me lo enseñó mi mamá.
porque soy tu madre. Y se me obedece y se calla. ¿Somos padres autoritarios? ¿O somos padres permisivos? ¿O somos padres negligentes? Porque eso lo aprendimos cuando vivíamos allá, pero no hemos querido soltar esas pequeñas cosas. Y sigue diciendo, bueno, te lo repito nuevamente, dice, pero se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Para ellos eran cosas de valor, tal vez monetarios, pero nosotros no hemos querido abandonar la desobediencia, la rebeldía, los pleitos, los enojos, la gritería, la violencia, las mentiras, los desacuerdos. Pero ¿cómo quieres que no le diga nada? Ve. Pero si no me da el gasto, si con qué trabajos me da para la comida, que dice, Señor, gracias por este varón que tú me has dado, porque tú le provees, y esos 20 pesos que él me da se convierten en mucho y me alcanzan. No soy la Bartola, dice, pero me va a alcanzar para mucho. O peor aún, todavía tenemos falta de perdón, resentimiento, amargura, tristeza, avaricia. ¿Sabes que tal vez en esa persona que aún no se descubría quién era, tal vez había conmiseración, tal vez vio los lingotes y dijeron, yo nunca he tenido uno de esos? Se conmiseró. Yo nunca he tenido una capa como esa. Ok, entonces les adelanté mucho, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver aquí en este versículo cómo le muestra, cómo le dice que tiene que llamar por familia, y de esa familia tiene que llamar al varón hasta que salga el que está encubriendo, el que tiene oculto el pecado. Que me pierda, según yo lo traía todo para dárselos así rapidito, pero es que estoy. Pero ahorita me encuentro, Entonces solamente si alguien está leyendo, que me ayude a ver dónde él muestra quién es él. Cuando él descubre el pecado oculto. Ok. Entonces ahí él le dijo cómo que iba a nombrar la familia. Y entonces aquí dice en el 16, y Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, aquí dice así la Reina Valera, dice, hijo mío, da gloria a Jehová
el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y yo encontré la otra versión, que es la TLA. Dice, del 14 al 18 dice, y el 19 es el que estamos leyendo, dice, entonces Josué dijo a Acán, en otra versión, le dijo, hijo mío. O sea, ¿cómo le hablaba? Con amor. ¿Cómo nos habla Dios? Dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Y qué dice Dios cuando dice hijo mío? Perdón, dice hijitos míos. Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es como Dios nos habla, con amor. En este caso, Josué también le habló con amor a Acán, porque no le dijo, a ver, ven tú, rebelde, ven para acá, ¿verdad? Le dijo, hijo mío. Así es como Dios, es el amor de Dios, a pesar de que lo que nosotros hagamos, cuando nosotros vamos a Él y nos postramos, y que verdaderamente nos duela el haber desobedecido. No que solamente tengamos un remordimiento. Cuando nosotros nos postramos y le mostramos a Dios nuestro corazón, Él nos perdona. Pero en este caso acá no se arrepintió. Porque más adelante vamos a ver cómo Él habla. Otra versión dice, hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. ¿Cómo nos dice nuestro Padre? Delante de Dios. Y aquí le dice, delante de Dios de Israel, dice, confiesa lo que has hecho. No trates de engañarme. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. Porque nosotros creemos que podemos engañar al pastor, que podemos engañar a Dios. Pero sorpresa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Caminamos y decimos, yo ya perdoné, yo ya no tengo resentimientos. Pero ¿cómo se manifiesta la falta de perdón, el resentimiento? No es necesario que tú lo expreses, no es necesario que nosotros digamos las cosas. Se ven en nuestro semblante, en nuestras actitudes que tenemos. Porque yo no puedo decirle a mi hermano que lo amo y mi cara no le dice que lo amo. Te perdono, hermano, está bien. Pero no se nota, ni en mi corazón menos. Entonces así es como nos habla Dios. Hijitos míos, dice. Ahora vamos al versículo 20 y 21. Veamos, o sea, le dio la confianza, Josué le dio la confianza a Acán y le dijo, no me ocultes nada, háblame la verdad. Y entonces él le dijo, dice, es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Ve lo que dice, lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica. ¿Qué hizo? ¿Por dónde dice que el pecado entra? Por los ojos, vemos, por el oído, oímos. Y entonces así, él ya
se vuelve un desfachatado. Y le dice que vio una hermosa capa babilónica. Dice 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Ay, Señor, si yo no tengo nada, ¿cómo no voy a agarrar eso? Que encontré que estaba ahí, expuesto ahí. ¿Cómo no lo voy a agarrar si ve la necesidad? Si yo nunca he tenido nada. Dice que se vislumbró, fue seducido a través de la vista. Y sigue diciendo, tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. ¿Ve? Así, sencillito. Pero si se hubiese arrepentido desde el principio, Dios, como dicen, la historia hubiese sido otra. Pero él dijo, me gustaron. A veces nos gusta el pecado. Cuando recién empezamos, una copita. ¿Qué tiene una copita? Una fiestita, un cigarrito. No tiene nada de malo. Porque me gusta convivir con mis amigos ahí, contando chistes de doble sentido. Me gusta la muchacha de la esquina, me gusta cómo es. Me gusta el pecado, dice, me gustó. Dice, tanto me gustaron esas cosas que las guardé. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Qué nos atrae? ¿Qué nos gusta? Pero sabes, seguimos leyendo el versículo 24, dice, entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Y le dijo, ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Dice que los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Varón, mujer. ¿Qué tanto tiene que yo adultere? Como dicen, una canita al aire. Pero sabes que tú estás condenando a todas tus hijos, tus generaciones. Total, me gusta el vino, una copita. Pero no, estás afectando a tu casa. Porque ¿qué culpa tenían los niños? Tal vez tenían niños chiquitos. Tú puedes ver a una Susanita. Puedes ver a un bebé más chiquito que tal vez tenía Acán, y fue apedreado, quemado. Entonces no podemos pensar y decir es mi vida. ¿Por qué? Porque traemos consecuencias a los que están alrededor de nosotros. Quiero decirte que el pecado de Acán, es cierto, afectó a su familia, a sus hijos, y ve y dice que aún sus bueyes, sus mascotas, tal vez no eran mascotas, ¿verdad? Eran sus bueyes, sus asnos. También dice que los apedrearon y los mataron. Ahora yo quisiera preguntarte si cuando nosotros estamos como familia y somos desobedientes, ¿estamos afectando a la familia de la fe o solamente nosotros? No, o sea, ve cómo el pueblo, hubo muerte en ese pueblo, mataron a los soldados que iban delante. ¿Por qué? Porque
porque Acán había desobedecido, porque había tomado algo que no, porque cuando Dios le dice a los pueblos que destruyan todo, que destruyan animales, posesiones, niños, al rey, a los reyes, esa era la orden. Y él, Acán quiso guardar una capa, un lingote de oro. Entonces, te das cuenta. Pero yo quiero decirte algo. Nos hemos quedado con algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas nos hemos quedado? Que estamos afectando, en primer lugar, a nuestra familia, a la congregación donde estamos. ¿Sabes? Es cierto que Josué fue a la conquista y era una guerra continua. Iba y luchaba. Dios le daba las estrategias. O sea, quiere decir que nosotros como conquistadores, como ministerio de conquistadores, estamos en una guerra continua. Pero hay algo muy importante, que mientras nosotros no nos conquistemos a nosotros mismos, no podemos ir a conquistar. Pero hay algo más grave, ¿sabes? Acán era uno de los que estaban en el pueblo, de los que iban a conquistar. Así como tú y yo somos miembros de un ministerio. Pero ¿sabes? Como decimos, la salvación es personal. Es cierto, pero ¿cómo afectamos a los que están a nuestro alrededor? Hay algo que papá nos ha enseñado en la cadena de oración. Y mamá nos ha dicho, no es que yo esté vigilando. Y dice papá, pongan su tiempo, inicio mi tiempo de oración, y nos ha mostrado cómo es una cadena. Una cadena lleva un eslabón y luego otro eslabón. Pero si yo no voy a mi tiempo de oración, yo rompo ese eslabón y la cadena se rompió. O cuando nos manda en ayuno, muchas veces lo hacemos por cumplir, pero no lo hacemos de corazón. Entonces estamos rompiendo ese ayuno. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener grandes victorias? Cuando Dios le decía a Josué, santifíquense, porque habrá maravillas. ¿Cuántos ya nos cansamos de vivir lo mismo? Vayamos por esas maravillas, santifiquémonos. Ahora en el Peniel no sé qué vaya a pasar. Yo no quisiera pensar que hay anatema en el cuerpo de servidores. ¿Por qué? Porque hemos guardado algunas cositas, hemos guardado cosas, hemos murmurado. Bueno, espero que no se estén durmiendo, ¿eh? Si se están durmiendo, les pido que pongan sus oídos bien, así, que le hagan así, ¿sí? Porque es algo que Dios desde anoche me tenía así, así y así. Y es algo muy tremendo. Ya casi estamos terminando, porque ya terminé. La estrategia que Dios le había dado a Josué para conquistar la ciudad de Jai. Y cómo Acán fue destruido. Pero ahí no se termina la historia.
sigue, porque Dios tenía un plan y propósito. Les iba a entregar a Jai. ¿Sabes? Lo que en verdad me quebrantaba es que Acán ya no estaba. Él se murió, pero el propósito de Dios se cumplió. Jai fue conquistada por Josué y por los israelitas. Dios cumple su propósito. Solamente que tú y yo no queramos ser de esos conquistadores. Pero sabes, lo más triste es que Dios cumple el propósito, pero sin ti y sin mí, porque ya nos cansamos de servir. Porque se nos hace pesado. Porque si pago mi servicio ya no voy a tener dinero para otra necesidad que tengo en mi casa. Entonces, recapacitemos, porque yo hasta aquí me había quedado, hasta acá, cuando fue destruido. Pero Dios me impulsaba a leer más. Y entonces se cumple el propósito. Jai fue conquistada, pero sin Acán. ¿Acaso queremos que Dios cumpla el propósito en este ministerio sin nosotros? Porque no sabemos perdonar, porque guardamos todavía muchas cosas en nuestro corazón. Yo quisiera que recapacitáramos en esto. En verdad yo quiero estar ahí, en ese ministerio. Quiero ver lo que papá nos ha dicho de este local, que se va a extender hacia allá. O solamente sigo en mis rencores, sigo almática, porque papá me llamó la atención delante de todos y me gritó y me dijo: ¡Cecilia! Y me voy. ¿Pero para qué? ¿Para qué voy? Si papá me regaña. Todo, como dicen, todo yo. Cecilia, ¿por qué no llegas temprano? Cecilia esto, Cecilia aquello. Pero entonces yo te invito a que seamos parte de esa conquista. Que Dios no nos deseche. Ahora yo quiero decirte que es importante obedecer. Ya hablamos en la cadena de oración, en los ayunos. Dice que son una preparación. Así nos dice papá. Para la preparación. Y ya te expliqué cómo es esa cadena, cómo es esa obediencia, cómo es esa. Entonces, seamos parte. Aparte de que nos conquistemos a nosotros mismos, seamos parte de esa conquista. Que nuestros huesos no estén ahí 6 metros bajo tierra, sino que podamos dar ese grito de victoria y decir: victoria. ¿Por qué? Porque nuestros ojos vieron esa conquista de este, ¿cómo se llama? Deportivo. Y seamos parte. No nos quedemos atrás, no nos quedemos. Tal vez nos vayamos a nuestra casa enojados, sentidos, dolidos. Seamos parte de esa victoria. ¿Ok? Bueno, yo te voy a pedir que nos pongamos en nuestros pies. Y cerremos nuestros ojos y verdaderamente
nos preguntemos si queremos ser parte de esa conquista, que si queremos conquistarnos a nosotros mismos y queremos ser parte de esa conquista. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor. Me siento, por favor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Es una palabra que confronta. Como a las 10 de la mañana le mandé un mensaje a Ceci y le dije, por favor, hija, me urge, ¿cuál es el tema que estás dando? Porque yo tenía un texto bíblico. Busque Deuteronomio 3:18, por favor. Deuteronomio 3:18. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Creo que estábamos en la línea, andábamos en el espíritu. Y le preguntaba al Señor en la madrugada, porque déjeme decirle que por ahí de las 1:30, 2 de la mañana mi cuerpo se empezó a estremecer muchísimo, me empezó a doler. Y le preguntaba a Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me decía, porque hay muchos que les falta ser valientes y conquistarse ellos mismos. No ayunan, no oran, no obedecen, hacen como quiera que sea, no toman en cuenta las enseñanzas. Y me decía esto, solo los valientes pueden conquistarse. Otra vez, solo los valientes pueden conquistarse. Y me llevaba a un punto de hace muchos años, 36 años atrás, cuando conocí a la pastora. Cuando nos conocimos, estuvimos en el mismo grupo. Y desde que la vi dije, qué bonita. Pero ella tenía un compromiso, yo tenía un compromiso. No fui valiente para acercarme y decirle qué bonita. Amén. A veces no somos valientes para decir las cosas como son, las verdades como son. Porque tratamos de ocultar por si se enoja. ¿Qué tal si se enoja? ¿Qué tal si se molesta? ¿Qué tal si se ofende? ¿Qué tal si se hiere? ¿Y qué tal si se va de la iglesia? Miren, si se va de la iglesia es porque no es de la iglesia, punto. Si se va de la iglesia es porque nunca amó a Dios. Así es de claro. El que conquista lleva vamos a cumplir 35 años de casados. 34, ya le pusieron. 34 años de casados. Y hay que conquistar y seguir conquistando, Amén. Porque 34 años casi no han sido los días los mismos. La misma palabra de Dios dice que los días son malos y que debemos de estar preparados para que cuando acabe estemos firmes para empezar el siguiente. Amén. Pero a veces somos cobardes
iba a decir cantamos, y recitamos, Jehová es mi pastor, y así hasta con autoridad le decimos, todo lo puedo. Si el Señor es conmigo, y apenas te sale el problemita y estamos huyendo. Apenas te disciplinan tus padres y te quieres, voy a hablar como argentino, te quieres largar de la casa. Amén. Apenas no te parece algo y ya, con eso. ¿Y dónde está la conquista? Los valientes no son los que golpean más fuerte, no son los que gritan más alto, no son los que enseñan el músculo, ¿sí? El valiente es el que asimila, perdona, ama, bendice, se sujeta y acciona. Y de esos faltan muchos. De esos falta mucho. Porque Dios nos ha dado una tierra por heredad. Dije que Dios nos ha dado una tierra por heredad. Y la tenemos que conquistar. Hay muchos que dejaron de ser valientes en conquistadores en este ministerio. Y me llamó la atención una frase que acabas de decir. ¿De verdad queremos ser parte de los conquistadores? Dejar esa huella de decir, mira, aquellos en los años 20 conquistaron este territorio y ve ahora la gran tierra que Dios nos ha heredado. Porque a veces hasta eso pesa. Pesa aportar para el reino de Dios. Pesa aportar para ayudar a alguien. Nos pesa mucho. Si nos pesa orar, si nos pesa ayunar, nos pesa despojarnos de lo demás. Y qué triste es eso. Dios le habla a un pueblo al que le dio una herencia. Y por eso, no solamente a Josué, desde Moisés hablaban los valientes de David, los 300, los de Gedeón. Amén. ¿Usted de cuáles es? Hace algunos años antes de la pandemia éramos conocidos, muy conocidos, sobre todo aquí en la México Pachuca, la gasolinera que está aquí, la primera, porque terminamos el servicio, íbamos los carros, cada uno se desplazaba a diferentes lugares, pero ahí antes de dar la curva para entrar a los Héroes Segunda, les tocaba el claxon, 1, 2, 3, ¡conquistadores! ¿Y sabe cómo se oía? ¡Au! 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 Se hizo conocido el grito. Porque llegamos ya después a la gasolinera y me decía el del gasolinero, ¿cómo le hacen? Y digo, ¿por qué? ¡Se oye! Hoy les decimos conquistadores. Ponla, por favor, Brian. Póngase de pie otra vez, por favor. De tu misericordia y de tu amor. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje, por estas palabras. Gracias por lo que revelaste al corazón de tu sierva. Y que con esa gracia con la que tú se la diste, nos las ha compartido, Señor. Gracias te doy, Señor, porque hay alguien que ha entendido parte de la visión de este ministerio Conquistadores. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos, y amén. Le da una gran ofrenda de palmos al Señor. Amén. Respire profundo. Le voy a pedir un favor, ahorita que terminemos, vaya y abrace a la pastora Ceci, trae unción. Trae mucha unción ahorita, ¿vale?
Pues nada, no nos queda más que despedirnos de los medios, diciéndoles una vez más, reiterándoles del 14 y 15, del 15 y 16 de agosto tenemos nuestro retiro espiritual para niños, que estamos todavía a tiempo de poder inscribir a nuestros pequeñitos, hijos, sobrinos, nietos, primos, hermanos, vecinos. Hay muchos que requieren conocer al Señor. Amén. Que puedan ser sanados en su interior, que puedan ser restaurados, renovados. Y es importante que como padres o como adultos podamos encaminar a esos niños a buenos términos, tal como lo dice su palabra. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Pues nos despedimos de los medios. Nos vemos este viernes en punto de las 5:30 en el discipulado que tenemos aquí en Fuentes de Agua Viva. Aquí lo esperamos. Y el día sábado nuestra planificación en punto de las 8 de la mañana. Y el domingo nuestro servicio general en punto de las 10:30 de la mañana. Amén, iglesia. Dios me lo guarde, Dios me le bendiga. Le amamos, les bendecimos. Y hasta mañana. Bye, bye.